Queridos hermanos y hermanas, un abrazo. Un señor fue a visitar un parque zoológico y fue con toda su familia. Y estando allá, le llamó la atención que uno de los empleados del parque estaba muy triste allá en un rincón, cabizbajo. Y el visitante preguntó a otro empleado, ¿por qué? ¿Qué le pasa a él? ¿Por qué él está así, tan triste? El empleado le dijo que sí, que él estaba triste porque uno de los elefantes del zoológico había muerto. Conmovido la persona al escuchar esto, el visitante dijo, parece que ese hombre le tenía mucho cariño al elefante. De inmediato los compañeros de trabajo del que estaba triste dijeron, no es por eso. Él está triste porque a él le va a tocar cavar la tumba. Hermanos, aquí se puede aplicar el dicho ese que dice, ojos vemos, corazones no sabemos. El principio divino nos dice que lo importante para Dios es la disposición de corazón, y de eso quiero hablarles. Quisiera hablarles sobre la bendición de un corazón dispuesto. Y abrimos nuestras Biblias en Esdras, capítulo 7, versículos 6 al 10. En el Tanaj, o en la Biblia hebrea, los libros de Esdras y Nehemías forman un solo libro, porque en realidad se refieren a más o menos una misma historia, el regreso del remanente de Israel, que vino desde Babilonia a su tierra natal. Y también se refiere a la reconstrucción de la ciudad y del templo. Israel había estado como esclava en Babilonia, y el tiempo que había construido, el templo que había construido Salomón había sido destruido. Y habían pasado 70 años más o menos. Y es bueno saber que durante el tiempo de Esdras y de Nehemías también se escribieron los libros de Esther, de Ageo y el libro de Zacarías. Es decir, los libros de Esther, Ageo y Zacarías son coetáneos, son contemporáneos a Esdras y a Nehemías. Dios había llevado a Israel a un cautiverio por 70 años en Babilonia. ¿Y por qué lo había hecho? Por la desobediencia de Israel. Dios había hablado al pueblo muchas veces de que se volvieran de su corrupción, pero ellos no le habían obedecido. Y ahora estaban sufriendo las consecuencias de esa desobediencia. Es el mes de abril, más o menos en la época de la lectura, año 456 a.C., y Artajerjes, el rey de Persia, permitió que Esdras viajara desde Babilonia a Jerusalén. Unos 1500 kilómetros. Ellos caminaron por cerca de 4 meses, caminando un promedio de 11 kilómetros por día. Le pregunto, mi hermano o hermana, ¿se atrevería a hacer ese viaje hoy día a pie? Solo para que tengamos una idea, si hiciéramos este viaje desde Panamá hacia el norte, llegaríamos a México. Si viajáramos hacia el sur, llegaríamos a Brasil. ¿Quién era este Esdras, o Ezra, como le dice el Tanaj? La Escritura nos enseña que Esdras era un hombre consagrado a Dios. Era un devoto estudioso de las Escrituras. Se cree que Esdras es el escritor de los Salmos, el Salmo número 1 y del Salmo 119. Esdras era un diligente hombre de oración. Esdras sentía una gran carga por el bienestar de su pueblo. No era como dice un dicho, un pintado en la pared. La Escritura dice que venía de la línea de Aarón, el hermano de Moisés. Pero sobre todo,
la mejor credencial de este hombre, de Esdras, era que, según la mano de Dios, estaba en Esdras. Así dice la palabra. El anhelo de todos cristianos es que la mano de Dios esté con él, que hayan cambios radicales en su vida, que su vida sea diferente. ¿Cómo uno se da cuenta de eso? Primeramente, por el fruto. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. En Esdras había una genuina e interminable hambre por la palabra. Muchos toman la lectura de la palabra como un buen hábito o como algo que hay que hacer. Cuidado. Cada vez que usted tome la palabra, debe hacerlo con propósito. Cuando leemos Esdras, capítulo 7 y versículo 7, allí se resalta el hecho de que con él, con Esdras, subieron a Jerusalén maleantes, ladrones, inconversos. No subieron con él ninguno de esta clase de personas. Con él subieron sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Notemos también que los que sirven aquí son puestos en alta estima. Si usted y yo venimos al templo con un espíritu de servicio, eso agrada el corazón de Dios. Esdras se juntó con gente dispuesta, con gente de corazón dispuesto. En una iglesia pequeñita, una iglesia de gente pobrecita, pero que amaba al Señor, ahí llegó una señora muy rica, con una gran necesidad espiritual. El dinero no le podía dar la respuesta que ella andaba buscando. Cuando llegó, ella se sentó y escuchó atentamente la palabra. El Señor la tocó tremendamente y se entregó de una manera sincera y profunda. Ese mismo día anunciaron que en la congregación se iba a vender tamales para recoger fondos para una hermana que estaba grave en el hospital. La señora dijo, anóteme en la lista que yo vengo a hacer tamales. Ese día la hermana se presentó toda arreglada y maquillada, con todas las joyas carísimas que solía usar. Y le dijeron, hermana, póngase con las otras hermanas a amasar la masa. La hermana lo hizo con gusto, pero a los pocos minutos todo el maquillaje, todo el peinado, todo se le corrió al cuello. Llegó el momento en que la hermana parecía una bruja de Harry Potter. Cuando las hermanas la vieron, dijeron, aquí hay un cambio que viene de Dios. Y se sonrieron. Aquí ha habido una genuina conversión, dijeron. La hermana rica dijo, así como se me cayó el maquillaje de mi rostro, así se me cayó el velo que tenía enceguecido mi corazón. Dios me devolvió mi alegría y mi gozo. Y todas lo celebraron. Hermano, hermana, si usted deja que la palabra lo toque, llegará a su corazón y lo transformará. Esdras era uno de esos. El poder de la disposición de corazón, hermano, lo vemos en Esdras, capítulo 7 y versículo 10. Dice que Esdras había preparado su corazón. He aquí la gran diferencia entre un verdadero cristiano y uno que simpatiza con el cristianismo. Hay cristianos que se pasan la vida diciendo, yo quisiera orar, yo quisiera leer más la Biblia, yo quisiera ayudar más en la iglesia, yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer lo otro, yo quisiera y yo quisiera, pero se quedan en el quisiera y nunca dan el paso adelante. Cuando Moisés recogió ofrendas para construir el tabernáculo, la Biblia dice que el pueblo traía sus ofrendas de acuerdo a cómo su corazón los impulsó.
y cómo su corazón los estimuló. Aquí no vemos a ninguno de esos individuos en el altar empujando a la gente para que dé. Quiere decir que cuando Moisés les pidió, ellos no le dijeron: Moisés, espera un tiempo mientras Dios pone esto en mi corazón. No, ellos sabían perfectamente que eso era la voluntad de Dios. Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Dice la Biblia que el corazón de Esdras estaba preparado. Hermano, hermana, cuando una persona está dispuesta a hacer algo, sencillamente lo hace y punto. No espera aplausos. La misión de Esdras era establecer el orden y la adoración a Dios en Israel, porque todo esto se había perdido. Habiendo llegado a Jerusalén, la primera noticia que Esdras recibe es que el pueblo está perdido. Se habían olvidado de Dios y estaban haciendo todas las cosas que le desagradan. Era todo un desenfreno, borracheras, orgías, sacrificio de niños en el fuego, idolatría, de todo eso había. En muchas ciudades de este mundo, las comunidades se quejan porque sienten algo raro, algo diferente en el agua, sedimentos y hasta un sabor diferente. La gente no sabe qué es, no está segura de lo que es, pero más que las autoridades, y por más que las autoridades digan que no hay ningún problema, el sabor sigue siendo diferente. Así es en el reino de Dios. Cuando el cristiano se contamina con todas esas cosas del mundo, su oración le sabe diferente a Dios. En Esdras capítulo 9 y versículo 3 nos habla del dolor de un hombre de Dios, un hombre que siente el dolor por el pecado de sus hermanos. En palabra de Esdras leemos: cuando oí esto, me senté angustiado en extremo. Es como si le hubieran atravesado el corazón. Imaginémonos lo que ocurrió. Esdras llega a su tierra natal con toda alegría y lo primero que recibe es una mala noticia de que el pueblo anda desenfrenado por ahí. Hermano, hermana, ¿qué haría usted si tiene que salir del país por varios años y cuando regresa le dan las malas noticias de que sus hermanos y sus hijos y su familia andan perdidos? Un indicador de santidad en el cristiano es el dolor que el pecado le produce en el corazón. El pecado crea dolor, el pecado crea angustia. Cuando Nehemías fue informado de la situación espiritual del pueblo, allá en el libro de Nehemías, él experimentó algo similar. Dice Nehemías 1:4, cuando oí estas cosas, estas palabras, me senté y lloré. Lo mismo que le había ocurrido a Esdras. Y esto no es casual. Cuando Daniel escuchó cosas de la Escritura y escudriñó la Escritura y encontró la profecía de Jeremías acerca del pueblo, Daniel dijo, Daniel 9:3, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, y dije, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Estos hombres de Dios nos enseñan una profunda pesadumbre y un gran pesar por el pasado, un pasado de pecado. Permítame detenerme por un momento en este punto, el dolor del pecado. Nunca podremos sobredimensionar el dolor. La Biblia es clara y aleccionadora al presentarnos esto. No se trata de una casualidad de que en muchos casos que se registran en la Biblia, Dios nos muestre que el pecado
no solo debe producir rechazo en el cristiano, sino también dolor. ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque el que no siente dolor porque ha pecado, sencillamente no puede arrepentirse. Y si no puede arrepentirse, no puede alcanzar el perdón de Dios. Cuando uno peca, se rebela contra Dios. Dijo el salmista, yo reconozco mis rebeliones. El pecado es transgresión. Toda transgresión y desobediencia recibe justa retribución, dice Hebreos 2:3. El pecado produce perversidad. Proverbios 3:32 nos dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión es con los justos. Había un perro que le gustaba mucho perseguir a otros animales. Perseguía de todo, conejos, ratones. Este perro presumía de su gran habilidad para correr y decía que podía atrapar cualquier cosa que corriera. Un buen día, un conejo se le puso enfrente, delante de todos sus amigos perrunos. Pronto el conejo superó al perro con creces en la carrera. Los demás animales que observaban todo empezaron a burlarse del perro y le preguntaron, oye, ¿qué pasó? Y el perro respondió, lo que pasa es que aquí había un problema de motivación. Yo corría para divertirme, pero el conejo corría para salvar su vida. ¿Qué motiva nuestra vida cristiana, hermanos? El libro de Esdras nos da a conocer lo que es un verdadero avivamiento espiritual, lo que es un verdadero dolor por haber pecado. Cuando los cristianos leen la palabra de Dios y aplican sus verdades a sus vidas, cuando hay confesión y verdadero arrepentimiento, habrá siempre poder en la iglesia. Todo creyente debe ser consciente del significado del pecado. Debe desarrollar un rechazo, un genuino arrepentimiento delante de Dios. Y Esdras es un buen ejemplo para nosotros. Bendiciones.